mamá titulada hace que me echen de mi trabajo porque estoy embarazada. Yo, 23F, tengo 8 semanas de embarazo. Lo que significa que estoy en ese punto donde las náuseas matutinas te golpean en cualquier momento y te golpean con fuerza. Soy mesero en un restaurante famoso por sus hamburguesas y costillas. El restaurante estuvo apenas abierto durante 2 horas y de repente sentí que iba a vomitar. Corrí al baño y no salió nada. Bueno, no hay daño, ¿verdad? Estoy esperando que se haga algo de comida para llevar en la cocina. Todas mis mesas están listas, así que iba a seguir a otro mesero y ayudarla con la comida. Cuando regresé, mi gerente me había dicho que un cliente me había denunciado por tener arcadas en el trabajo, supongo, y que me tenían que enviar a casa. El gerente, bendito sea, trató de decirle que solo estoy embarazada y que mis síntomas me están golpeando con fuerza. Esta señora, mientras tenía un hijo con ella, dijo clara y en voz alta: "Me importa un carajo". Y se fue, supongo que después de pagar su comida. La última vez que lo comprobé, las náuseas matutinas no son contagiosas. Y aunque en realidad no vomité, me lavé las manos y la cara de todos modos. Todo fue desproporcionado. Todo esto me enfureció porque no es que esto sea algo sobre lo que tenga control. Y ella ni siquiera estaba en mi sección, no la estaba atendiendo. Ahora estoy atrapado en casa y todas las propinas que hice hoy fueron unos miserables $18. Tengo un bebé para el que ahorrar, maldita sea. Mis gerentes estaban igualmente enojados y me dieron mi propio bote de basura afuera en la parte de atrás para que ya no tenga que correr al baño. Irónicamente, sin embargo, le había traído comida cuando estaba siguiendo a un compañero de trabajo. Probablemente después de que ella me denunciara y antes de que me enterara. Ella me sonrió y ni siquiera dijo nada. Editar. Pensé que debería mencionarlo. Esta señora estaba sentada al otro lado del restaurante, lejos del baño. Las probabilidades son que la única forma en que me escuchó fue que acababa de salir del baño, o tal vez estaba en el cubículo junto a mí. Realmente no la vi. Ella es una idiota y su gerente debería haberla cerrado duro. Entonces, en el futuro, se siente enfermo y su gerente quiere que salga y vomite en un bote de basura en lugar de en un baño donde hay jabón y agua corriente. Bye. Si vive en Estados Unidos, debe comunicarse con su junta laboral local y preguntarles sobre la situación. Si bien es una mierda que te pierdas el dinero, siempre me enviaban a casa desde mi trabajo de cuidado de niños si estaba vomitando. Tenía HG, así que eso fue mucho. La gerencia realmente no puede decir si eres contagioso o no. Eventualmente me mudé a los turnos de la tarde para poder pasar las mañanas enfermas y solo manejar unas pocas horas de trabajo por la tarde. No una, sino 2 tías tituladas se abalanzan después del fallecimiento de mi madre. De acuerdo, antes de empezar es obligatorio en el escritorio, ya que puedo escribir mejor en él. Lamento lo larga que es esta historia, pero realmente es una historia tan larga que tiene lugar durante un año. Yo tenía alrededor de 16 años en ese momento y asistía a una escuela secundaria avanzada mientras vivía con mi abuela, mi hermano mayor y yo la cuidábamos desde que ella tenía 92 en ese momento y mi madre no quería que la pusieran en una jubilación. Hogar. Esto será relevante más adelante. Me ahorraré todos los detalles largos, ya que tomaría una publicación completamente diferente y simplemente pasaré al hecho de que el verano antes de mi último año de secundaria, mi madre había muerto 4 días después de sus 50 cumpleaños por problemas cardíacos. Ese día estaba entumecido porque todavía me estaba recuperando de su muerte, simplemente seguía adelante sin sentir nada. Llamé a la familia el día anterior para contarles la terrible noticia, incluida mi tía del título. Llamemos esto tía Donna. Ahora, antes de este día, no tenía ninguna razón para que no me gustara Donna, ella había ayudado a mi mamá en ocasiones, e incluso me había tomado unas vacaciones con ella. Llegó en la tarde de ese día y estaba consolando a mi abuela, mientras mi hermano y yo íbamos a hablar con la mejor amiga de mi mamá y con mi abuela para contarles la terrible noticia. Cuando finalmente regresamos, esperamos a que llegaran mi papá y mi hermana, ya que vivían a unas 6 horas de donde vivía mi abuela.
Cuando finalmente llegaron allí, se mostraron algo fríos con Donna, ya que estaba comenzando a actuar como si estuviera a cargo de todos, y eso frotó a mi familia de la manera equivocada. Aquí es donde Donna comenzó a mostrar sus verdaderos colores. Mientras mi familia estaba fuera del comedor, ella me agarró por la parte superior de los brazos, clavándome las uñas y me susurró enojada al oído para que nadie más pudiera escuchar: será mejor que pongas a tu familia bajo control o no lo haré. Dudes en llevarte a tu abuela y echarte a patadas. Solo pude murmurar una y rápidamente salí al patio trasero donde mi hermana, mi hermano y mi papá estaban fumando. Estaba tan conmocionada y enojada, combinando eso con el dolor de perder a mi mamá el día anterior, y mientras trataba de contarle a mi familia lo que Donna acababa de decir, rompí a llorar. Me las arreglé para decirles mientras intentaba dejar de llorar porque me sentía avergonzado. Se enojaron con razón y comenzamos a hablar entre nosotros cuando mi tía salió. Tan pronto como lo hizo, mi hermana empezó a enfadarse con Donna, maldiciéndola y diciéndole que era una persona de mierda. Donna siguió actuando como si estuviera a cargo y despidió a mi hermana diciendo: ¿cuántos años tienes? Tengo 68 años, así que respeta a tus mayores. Mi papá realmente no dijo nada excepto decirle a mi hermana que se disculpara con ella para mantener la paz. Mi hermana no lo hizo y entró en la casa. Pasé al día siguiente. Mi otra tía viene a la casa de mi abuela, ella será Hécate. Ella era la tía que siempre fue terrible con mi mamá y mi familia. Podría contar otras historias sobre esta horrible excusa de una persona y simplemente decir que era realmente odiada por casi todo el mundo. Hécate estaba sentada en la sala de estar hablando con mi abuela y mientras tratamos de evitarla, mi hermana y yo escuchamos lo que le está diciendo a mi abuela. Ahora se olvidan todos los detalles, ya que trato de no recordar lo que dijo, así que no siempre estoy tan enojado, pero todo se reduce a que ella le habla mal de mi mamá a mi abuela, sin ningún remordimiento ni sentido de la decencia. Mi hermana y yo estamos cada vez más cabreados, hasta que finalmente tuvimos suficiente y nos enfurecimos. Mi hermana abre la puerta principal y le dice a Hécate que se largue. Por supuesto que ella no escucha y solo habla con mi hermana. Tenga en cuenta que mi abuela no le está diciendo nada a Hécate, de hecho, estaba diciendo que no tenía que irse. Entonces mi hermana comienza a llorar de frustración y tristeza y se va. No soy del tipo que maldice o se enoja con nadie, incluso cuando me gritan, pero al ver a mi hermana llorar, algo se rompe en mí y empiezo a maldecir a Hécate, llamándola con todos los nombres del libro. Me preocupaba que si me quedaba más tiempo, le habría dado un puñetazo en la cara. Decidí seguir a mi hermana y ver si estaba bien. Simplemente nos sentamos afuera y hablamos, luego llamamos a nuestro papá, que había salido para evitar a la tía, y le contamos lo que sucedió. Después de escuchar lo que dijo Hécate, mi papá estaba listo para conducir a casa y darle una paliza, pero afortunadamente mi tía buena, sí, estaba con él y lo calmó. Decidimos que no valía la pena ir a la cárcel y simplemente la evitamos. Después del funeral, cuando mi hermana y mi papá se iban a casa, mi hermana puso la llave al auto de Hécate mientras pasaban por allí. Después de esa semana que pasamos poniendo nuestros asuntos en orden, Donna comenzó a hacerse cargo de mi abuela y comenzó a alejarla de nosotros, cambiando su voluntad y manipulándola. No teníamos conocimiento de todo esto ya que me estaba enfocando en mi último año y no hablaron de eso. Finalmente, acercándome al final de mi primer semestre, simplemente no pude soportar el estrés de la escuela y mi familia, y decidí dejar la casa de mi abuela y volver a vivir con mi papá y mi hermana. Ahora, Hécate había dicho que si alguna vez me iba, ella se llevaría a mi abuela y la haría vivir con ella. Había decidido que, como sabía que tenía una habitación abierta, en la que me quedaba cuando me fui de vacaciones con ella, mi abuela estaría bien. Sé que era una tontería confiar en ella, pero no tenía otras opciones ya que nadie más quería acogerla. Por supuesto, todo era mentira. Me enteré de esto cuando, después de mudarme con mi papá, recibí una llamada de mi abuela. Dijo que ahora estaba en una casa de retiro y que todo su dinero lo iba a pagar. Así es, Hécate había mentido, gran sorpresa, y ni siquiera estaba pagando por ello. Era lo único que mi mamá nunca quiso para ella, y ese fue el último dedo medio de Hécate para mi mamá.
Mi abuela se quedó en esa casa, llamándome solo de vez en cuando, y después de unos meses mi abuela falleció y mi tía se quedó con todo, incluyendo la casa que se suponía que vendría a mi familia, la casa que mi mamá estaba arreglando y cuidando constantemente. Lo compraron mis abuelos cuando se construyó por primera vez en los años 60 y había sido la casa de mi madre y la segunda casa de mi familia. Ni siquiera se la quedó, sino que decidió venderla a una empresa inmobiliaria y ni siquiera nos lo dijo. Lamentablemente, esta historia no tiene un final feliz. Donna lo consiguió todo, le dio a Hécate algunas de las viejas sillas de montar de mi abuelo y nosotros no obtuvimos nada, ni siquiera el fondo que nuestro abuelo tenía para mí y la graduación de mis hermanos. Después de todo lo que sucedió, mi familia decidió aislar al resto del lado de la familia de mi madre, ya que se quedaron al margen y dejaron que sucediera. Ojalá pudiera decir que demandamos a mis tías y nos vengamos, pero mi familia terminó con todo ese drama y decidió que simplemente viviríamos nuestras vidas. Perdón por el final triste, pero tengo fe en que el karma los golpeará muy fuerte algún día, y eso es suficiente para mí. No puedo creer que la gente tenga lados oscuros como este solo. Si no hubiera mostrado amabilidad con Hécate y no hubiera detenido a tu papá, se habría hecho justicia. Me siento muy mal por cómo se salieron con la suya. El león, la bruja y la audacia de estas perras, en serio, aunque esas dos sonaban terriblemente tóxicas, me alegro de que tu familia las elimine. Bien por ti por cortarlos. Donna tiene una de las peores personalidades que jamás he tenido el dolor de visualizar y, sin embargo, todavía lo tiene todo. Espero que obtenga lo que necesita. Obtendrá la justicia adecuada por su terrible trato y acciones. Además, mi más sentido pésame para su madre. Perder a sus seres queridos es increíblemente difícil. Mamá titulada se enoja conmigo por maldecir a los ladrones de autos. Esto fue en el 95 cuando estaba en la escuela secundaria. También debo decir que yo también era testigo de Jehová en ese entonces. Yo era amigo de un par de chicos de una ciudad a 1 o 2 horas de distancia porque solía vivir allí y me mantenía en contacto con ellos. También me hice amiga de otro chico en mi nueva ciudad. Un sábado, la mamá de uno de mis amigos trajo a los chicos para pasar un día y mi nuevo amigo también vino. Todos decidimos ir a patinar en una escuela a unos kilómetros del apartamento de mis padres y yo manejé. No sucedió nada ese día y éramos los únicos alrededor, así que dejé mis llaves en el auto para no caerme accidentalmente sobre ellas y lastimarme. Eso fue tonto. Uno de los chicos tenía un teléfono celular, lo cual era muy importante en ese entonces. Le pregunté si podía usarlo y me dijo que sí, así que lo agarré y me alejé para llamar a mi novia. Mientras hablo por teléfono, escucho tocar la bocina detrás de mí y el tipo que me dejó prestado su teléfono se está alejando en mi auto y saludando con los otros 2 tipos que están allí con él. Golpeo el teléfono contra el suelo y empiezo a perseguirlos gritando «Lárgate de mi coche». Eventualmente se detienen y salen. El tipo del teléfono roto está enojado pero los otros 2 se ríen. Ya terminé con estos idiotas, así que me subo a mi auto y los dejo varados a millas de donde se supone que los padres los van a recoger. No me molesto en volver y desaparecer por unas horas, yendo a la casa de otro amigo y quedándome allí. Por lo que dijeron mis padres esa noche la pasé con los otros padres cada vez más frenéticos preguntándose dónde estábamos todos. Una vez que los otros chicos regresaron al apartamento, aclararon todo lo que había sucedido y se fueron a casa. Mis padres estaban felices de que mi auto no estuviera lastimado y de que yo no me peleara a puñetazos. Al día siguiente, cuando llegué a la iglesia, algunos de los ancianos, sacerdotes TJ, querían hablar conmigo después de la reunión, término de TJ para servicio. Me senté con ellos porque la madre del chico local los había llamado la noche anterior. Todo se enfadó por el lenguaje que había usado con su precioso hijo cuando les gritaba que se fueran a la mierda de mi coche y querían escuchar mi versión de la historia. Les dije y por una vez en mi vida simplemente dijeron que no se preocuparan por eso y que hablarían con ella al respecto. Mi hijo, robarte el tuyo no es gran cosa, no se lo digas a mi precioso ladrón de autos. Si bien hay una regla en la Biblia sobre no maldecir a tus padres, hay una regla aún mayor que Apple olvidó: no robarás.
Escuche, no me gusta el hecho de que la gente maldice como locos ahora, pero eso no quiere decir que no haya excepciones. Si el M estuviera en su situación probablemente habría maldecido, al igual que todos los demás que están recibiendo su maldito coche robado.